Buenos días, mi nombre es Ana Fernández Bonet y voy a realizar a continuación el vídeo solicitado en la asignatura de formación laboral para el ejercicio docente. Empezaremos explicando los contenidos los cuales va a abarcar este vídeo, los objetivos, explicaremos un poco del centro educativo, las acciones realizadas y un poco de reflexión y conclusión personal. Vale, pues uno de los objetivos que nos habíamos marcado como alumna y como futura docente es el de ver qué tipo de habilidades, competencias y capacidades tenemos para desarrollar la labor docente dentro del aula. Y luego entendemos que la fluidez y el dominio se va adquiriendo a lo largo de la experiencia y trayectoria laboral, pero sí que para mí era un objetivo a marcar, puesto que no solamente quería ver esa fluidez a nivel de contenido, sino también la manera de comunicarme, la manera de relacionarme con los alumnos y con los diferentes docentes del equipo educativo. Vale, en nuestro caso hemos podido realizar las prácticas en el centro educativo La Salle. La Salle es un centro el cual está repartido por diferentes puntos de la península y en Baleares encontramos varios, en concreto en Mallorca, tres, La Salle Palma, que es donde se han impartido las prácticas, La Salle Pondinca y La Salle Inca. El tipo de centro es un centro educativo macro. Encontramos muchísima población de alumnos, el cual está repartidos en diferentes etapas educativas, desde los 3 años hasta la mayoría de edad. La etapa de primaria, de infantil, de primaria, la ESO, bachiller, y cuando nos referimos a mayores de edad es la formación profesional, puesto que aborda diferentes ramas. Eh, Contemplando la parte concertada y la parte privada. Bueno, pues como hemos comentado, en cuestión a la organización del centro, existen diferentes etapas educativas, donde por curso encontramos un mínimo de 3 líneas. Y en el caso de las formaciones profesionales, en nuestro caso solo podemos seleccionar del ámbito social, pero encontramos de la rama de sanitaria, de la rama de deportes, etcétera. El alumnado, por lo cual que encontramos en este centro, es muy amplio. Existe mucha variedad de alumnado, pero sí que es curioso y se quiere mencionar y puntualizar que en este centro existen aulas especializadas para alumnado con ciertas dificultades especiales. Aquí en Mallorca o las Baleares se llaman las aulas hueco, donde estos alumnos pueden poder reunirse entre ellos y poder formarse de la mejor manera, llegando así a adquirir pues, los conocimientos básicos y necesarios para su desarrollo. Un dato que queremos comentar sobre este centro educativo es que ellos experimentan una metodología innovadora propia. Ellos le llaman NCA. Es una metodología basada principalmente por proyectos, a la vez también basada por servicios, por retos, etc. Entonces, se basan en diferentes pasos para impartir dicha metodología, el cual en un primer momento se expone el contenido y la materia a trabajar, se explora sobre ella, se materializa, después se ofrece la manera de haber podido impartir este contenido. Sí que es necesario decir que en cuestión a la formación profesional y en concreto en el ámbito social, puesto que nosotros hemos impartido y participado en la formación profesional medio de atención a personas en situación de dependencia y la formación profesional superior de educación infantil, no nos hemos encontrado con apenas metodología tradicional y clásica.
Sí que se realiza alguna que otra clase magistral para poder ofrecer el contenido, pero principalmente en la evaluación es una manera de proceder muy diferente a la convencional. En nuestro caso no hemos tenido que evaluar mediante exámenes en concreto, únicamente bueno, mm, diría que se podía ofrecer en alguna convocatoria extraordinaria, pero teniendo en cuenta y por experiencias que hemos podido presenciar de algún alumno que le haya quedado algún trimestre, la manera evaluativa no es mediante exámenes, es mediante la realización de proyectos o trabajos. Por lo tanto, bueno, pasaremos a explicar las acciones realizadas. Aquí profundizaremos un poco más en lo mencionado ahora, el cual, bueno, las acciones realizadas, pues principalmente observación directo e indirecto, sobre todo al principio, al iniciar las prácticas, puesto que nos involucrábamos principalmente en observar la manera de funcionar del docente, la manera de trabajar del alumno, las características personales de los alumnos, el grupo, etcétera. La implementación de material didáctico, puesto que se ha ofrecido diferente contenido a los alumnos para poder adquirir esos contenidos y competencias. La de cooperar con el equipo docente, se han realizado varias reuniones con el resto de profesores para poder seguir todos en una línea, que haya una coherencia, haya una correlación entre ellos y luego la elaboración de material educativo. Como hemos comentado anteriormente, no se ha elaborado ni pruebas objetivas, ni se han supervisado tampoco pruebas objetivas o exámenes. Puesto que la manera evaluativa principalmente de la formación profesional en la Salle Palma es de pues elaborar un trabajo escrito y posteriormente realizar una exposición oral, o en otros casos han tenido, por ejemplo, que elaborar, o sea, explorar e investigar sobre metodologías de juego, por ejemplo, y luego han tenido que acabar desarrollando pues un juego práctico para ver si habían adquirido realmente los conceptos trabajados, ¿vale? Por lo tanto, nos hemos basado en esta manera de funcionar. A continuación vamos a explicar una de las actividades realizadas que hemos podido materializar. Se ha hecho en el primer curso del FP Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia. Queremos mencionar que era un grupo bastante extenso, puesto que era un aula con 25 o 28 alumnos, en edades comprendidas entre los 16 y los 21 años aproximadamente. Era un grupo con unas características pues, propias de la etapa evolutiva en la que se encuentran los alumnos, puesto que a pesar de mostrarse muy participativos, con mucha iniciativa, les costaba mucho prestar atención durante un tiempo continuo. Por lo tanto, se diseñó una actividad sencilla para que estuviera al alcance de ellos, que fuera dinámico para ellos y que no fuera denso, que lo pudieran iniciar y finalizar de manera exitosa. Por eso utilizamos el juego de los sobres, que principalmente queríamos ese aspecto visual, que los colores rompieran un poco la sintonía del aula, el cual se pudieran identificar también con un color y a raíz de ahí pues poder iniciar la actividad. Por lo tanto, procederemos a explicar un poco los pasos, donde tenían que realizar tres equipos, el cual cada equipo tenía un sobre de un color. Tenemos que mencionar, disculpad que no lo había comentado, que previamente se había realizado una clase magistral donde se había ofrecido todo el contenido y simplemente era una actividad para reforzar que se había adquirido todo el contenido trabajado. Por lo tanto, pues eso, disculpad, tres equipos con un sobre de un color cada uno, en el que tenían que
que trabajar un tema en concreto. Y debían formular 8 preguntas tipo test con respuestas varias, ya decir si sí o no, o con múltiples respuestas, según ellos quisieran. Y había unas instrucciones donde, por ejemplo, se les pedía que una pregunta fuera teórica, una segunda pregunta tenían que incluir a un familiar, una tercera pregunta tenían que tenían que hacer un juego, puesto que el tema a trabajar era en el módulo de atención domiciliaria y necesitábamos que todas las partes, usuario, profesional y familiar, estuvieran incluidos en esta dinámica, ¿vale? El tercer paso era que una vez abrían los sobres, perdonad, una vez habían formulado las preguntas, tenían 15 minutos de tiempo para poder elaborarlas y una vez finalizaran tenían que pasar al equipo de al lado el sobre y iniciar de nuevo la actividad. ¿Vale? Y una vez los 3 equipos tuvieran todas las preguntas realizadas, pues ponían en común entre ellos a modo de competición para que fuera un poco más motivador para ellos y de esa manera poder tener cierta actitud, ¿no? De hemos ganado, no hemos ganado. En este caso había una pequeña recompensa que era la de poder elegir grupos en el siguiente tema a trabajar. Por lo tanto, de alguna manera queríamos que fuera motivador. Por eso, como hemos comentado, el objetivo era ver si habían adquirido realmente el contenido trabajado en el aula y otra parte fundamental que queríamos trabajar con ellos era el trabajo cooperativo, puesto que son alumnos muy jóvenes, el cual queremos potenciar y fomentar entre ellos que vayan desarrollando la capacidad de trabajar de manera conjunta y en equipo para un futuro profesional. Y por último, haremos una reflexión personal y conclusión. Pues yo tengo que hacer una valoración muy positiva. He tenido mucha suerte a la hora de tanto de elegir centro educativo como la asignación de tutor, Cristian. Me trataron todos genial, todo el equipo docente me aceptó de una manera incondicional. Los alumnos también me aceptaron y me vieron como una persona de referencia positiva para ellos. Eh, por lo tanto, en ese aspecto no me puedo sentir más contenta. Por otro lado, sí que una de las dificultades con las que me encontré al iniciar las prácticas principalmente era el hecho de la metodología innovadora que utilizaban. Al final, yo llevo una larga trayectoria formativa y siempre me había encontrado con la típica metodología convencional y tradicional, y al ver que no había unos exámenes para evaluar, me sonaba extraño. No, no acababa de entender cómo podían ser evaluados estos alumnos de esta manera y bueno, tenía cierta dificultad. Por suerte mi tutor Cristian me dio cobertura por todas mis inquietudes y es verdad que finalmente, una vez finalicé las prácticas y a la vez pude poder tocar las diferentes asignaturas que hemos hecho durante el máster, principalmente en este segundo trimestre, pues pude ver la importancia, ¿no? de esa innovación, de esas nuevas maneras de hacer y de funcionar, puesto que son beneficiosas para los alumnos y para el docente, que es posible que para el docente les pueda acarrear cierto trabajo, porque el profesor o el docente es un guía, quien estructura, quien da un poco, ¿no? ese camino a los alumnos, pero finalmente he podido comprobar que esta metodología funciona, que la metodología basada en proyectos, en servicio, en retos, es eficaz, es eficiente, es coherente y bueno, finalmente tengo que agradecer haber realizado las prácticas para poder darme cuenta de esto y ahora iniciar una trayectoria laboral en este ámbito educativo. Nada, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por la atención. Un saludo.